Vamos a platicar con don Christian von Roerich. Él es coordinador de la fracción del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Don Christian, buen día. Muy buenos días, Oscar Mario, con el gusto de saludarte. Bueno, pues ya habíamos hablado sobre esta disposición del gobierno de la capital de la República en el sentido de que las autoridades correspondientes pueden encausar a los contribuyentes que no paguen su tenencia con auto que tenga placas de otra entidad, con multas y hasta denuncias penales, llevarlos a la cárcel. Pues, ¿cómo entienden o cómo interpretan ustedes que ha causado esto que ha causado tanta confusión? ¿Es multa o es primero pago de tenencia y si no multa y después cárcel? ¿Cómo? Bueno, embargo y después cárcel. Así es, Oscar Mario. La verdad es que se nos hace una torpeza, una aberración por parte del gobierno de la ciudad y de Morena, que aprobaron en el Congreso de la ciudad pues nuevos impuestos y nuevas multas cuando prometieron que no lo iba a haber. Estamos hablando de una indolencia por parte del gobierno y de Morena que en la peor crisis que estamos viviendo en materia económica y de salud se les ocurre imponer más impuestos, afectar más a la gente que hoy lo está padeciendo y que está viviendo una crisis. Mira, son dos cosas. La primera es que no van a permitir que las personas que compran un vehículo en la Ciudad de México lo puedan emplacar y por lo tanto pagar la tenencia en otra entidad federativa. Es decir, es más caro emplacar y pagar la tenencia en la Ciudad de México que, por ejemplo, en el Estado de México. Y, por ejemplo, en Morelos, que no se paga tenencia, mucha de la gente, de los capitalinos, que no tienen los recursos necesarios, pues prefieren emplacar en el Estado de Morelos porque no se paga la tenencia. Y ahí se va a dar la extorsión, porque un elemento de tránsito, al ver que circula en la Ciudad de México y que tiene placas de otra entidad federativa, le van a multar con 900 pesos, le van a decir, oye, tienes que comprobar que verdaderamente tú vives en otra entidad federativa, para que no seas acreedor a una multa. Si tú tienes tu vehículo en la Ciudad de México y ellos, es ahí la duda, cómo van a comprobar que realmente vives o no vives en la Ciudad de México, y si no es así, pues te van a multar con más de 900 pesos. Pero déjame decirte, por otro lado, que también se va a dar el terrorismo fiscal, porque ya muchos de los capitalinos les están llegando un requerimiento de ejecución de pago. Es decir, ya le están diciendo, oye, tú compraste un automóvil en la Ciudad de México y ahora debes la tenencia. A Chirrión, ¿a qué voy? En donde si no pagas, te requieren una ejecución de pago donde te pueden embargar. Y por bueno, pero ahí, lado, a ver, perdón, Cristian, pero ahí en el caso de la Ciudad de México, sí es necesario pagar tenencia cuando se compra un vehículo, pero lo que causa mucha confusión es si yo compro el automóvil en el estado de Morelos para evitar el pago de este impuesto, que por cierto, pues cuando platicábamos la última vez, decía la gente, bueno, ok, es un impuesto, el impuesto siempre debe de regresarle algo al contribuyente. A cambio de la tenencia, es una de las preguntas que están llegando, ¿qué estaríamos recibiendo? Y número dos, si se compra un vehículo, para el mismo ejemplo, en el estado de Morelos, en donde no se requiere de pagar tenencia, y un policía de tránsito en la Ciudad de México, pues ve al conductor, que son miles o millones, yo no sé, que han comprado su automóvil en otros estados para no pagar este impuesto, le van a decir, oye, ¿ya pagaste qué? ¿Ya pagaste qué? La tenencia no la tengo que pagar porque compré el automóvil en un estado donde no hay este impuesto. Entonces, se tiene que pagar la tenencia del automóvil con lo que marca la administración de la capital de la República, o nada más es la multa de 900 y tantos pesos. Hay demasiada confusión. ¿Cómo lo entienden ustedes?
Sí, es como tú lo dices, mira, es muy claro. Quien Ajá. haya adquirido lo que quiere obligarte el gobierno de la ciudad, por lo tanto, es ilegal, en donde si tú compraste un automóvil en la Ciudad de México, te quieren obligar a que tú emplaques y pagues la tenencia en la Ciudad de México. No, Y ¿cómo? por Pero eso ahí se entonces va. Sí, tendríamos que cambiar las placas de Morelos por los de la Ciudad de México. así es lo que te van a obligar. Son tres cosas. Ah, ok, Uno, entonces sí. A ver. son tres pasos. Si tú compras un coche en la Ciudad de México, te quieren obligar a que tú lo emplaques y pagues la tenencia aquí. Ahora, ¿cómo se van a dar cuenta? Cualquier persona de tránsito, policía, te va a detener y decir, oye, tú tienes placas de otra entidad federativa, compruébame en este momento, lo cual va a ser irreal, va a ser muy difícil, compruébame que tú realmente vives en el Estado de México o en el Estado de Morelos. Y si no, ¿sabes qué? Me vas a pagar 900 pesos. Pero es que Aparte, pero como si... no es un requisito, no es un requisito vivir en el estado de Morelos para comprar un automóvil en Cuernavaca, por ejemplo. Sí, no A es un ver, requisito. dame tres, Sí, regreso con Christian von Roerich, coordinador de sí, la claro. fracción del PAN en la Cámara de Diputados de la capital, en 3 minutos. Regresamos a platicar con el licenciado Christian von Roerich, coordinador de la fracción del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, en relación a esta nueva disposición del gobierno de la capital de la República para multar y obligar a que se pague tenencia si usted tiene un vehículo que compró en algún estado de la República que está exento de este gravamen. A ver, entonces, don Cristian, vamos Sí, por partes. Caso número uno, si compra uno el automóvil en la Ciudad de México, obviamente tiene que pagar el impuesto sobre tenencia vehicular y ya, ¿no? Ahora, si no lo paga, pues sí, le puede llegar a uno el requerimiento de que, oye, no has pagado tu tenencia por este año o estos años, te tienes que presentar a liquidarla. Bueno, eso se entiende porque así ha sido siempre aquí. El caso número dos es donde estriba muchísima confusión. Oye, compraste tu automóvil, vamos a poner nada más Cuernavaca, ¿no? Para hacerlo fácil para el auditorio. Compraste tu automóvil en Cuernavaca, es el estado de Morelos, ahí no pagan este gravamen por tenencia vehicular, pero el problema es si tú vives en la Ciudad de México y tienes obviamente la placa del estado de Morelos en tu automóvil, pues entonces te van a parar y te van a decir, oye, a ver, ¿tú dónde vives? ¿Vives aquí o vives en el estado de Morelos? Punto número uno. Punto número dos, tendrá uno entonces que estar portando pues bueno, quizá la credencial de lector o algún otro documento para que el policía de tránsito pues sepa exactamente dónde vive uno. Si vive uno en la Ciudad de México, que sería el problema, y tiene su automóvil con placas de Morelos, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aparte de la multa, licenciado? sí, aparte de la multa, obviamente te van a Y hacer un requerimiento que... Sí, aparte de la multa, por qué es la multa? ¿Cuál es el la multa concepto? porque te quieren obligar a que, si, como bien lo dijiste, si tú Pero compras un cuál es automóvil... la multa? ¿Qué se está violando? Porque una multa es cuando se viola alguna disposición. ¿Qué disposición se estaría violando para tener que pagar, hacerse acreedor a una multa, pues? Sí, como bien lo dices, reformaron el Código Fiscal, Ah, el artículo 160, en sí. donde, como bien dijiste, si tú compras un automóvil en la Ciudad de México, te quieren obligar, que antes no era una obligación, te quieren obligar a que tú emplaques y pagues la tenencia de la Ciudad de México. No, Entonces, pero eso siempre eso es una... lo tenemos que hacer, ¿no? Si compras un auto en la Ciudad de No, México, pues tienes no, placas de la Ciudad de México, tienes que pagar tenencia. sí, claro, siempre y cuando lo emplaques en la Ciudad de México. Tú puedes comprar un coche en la Ciudad de México, pero puedes emplacarlo, ese es tu derecho, emplacarlo en el estado de Morelos, porque obviamente Ah, la ok. gente no tiene recursos y lo hace en el estado de Morelos porque no paga tenencia, o se va al estado de México porque es más barato. Por eso el PAN lo ha propuesto muy claro y le ha dicho al gobierno de la ciudad, lo que deben de hacer es homologarlos, Carmario, homologar los pagos para que la gente no tenga que irse a otra entidad federativa que es más barato o en su caso no pagar la tenencia. No te deben obligar.
Es más, si tú dices, oye, nada más en la Ciudad de México hay un automóvil que yo quiero con ciertas características, no te tienen por qué obligar a emplacar y pagar la tenencia en la Ciudad de México. Y eso te va a hacer acreedor a una multa de más de 900 pesos. Pero voy al otro tema que comentaste. Ya le están llegando a los capitalinos un requerimiento por parte de la Secretaría de Finanzas para decirle, oye, yo tengo conocimiento de que tú compraste un automóvil en la Ciudad de México y por no haberlo emplacado, tú ya debes las tenencias. Y entonces te van a hacer obligarte a una ejecución administrativa, es decir, si tú no pagas te pueden embargar, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que se va a dar el terrorismo fiscal, porque al no pagar también te van a decir, oye, tú ya eres un defraudador fiscal. Imagínate, Oscar Mario, esto ya es un delito penal, un delito fiscal. Por lo tanto, déjame decirte que nosotros vamos a combatir esta arbitrariedad, este terrorismo fiscal. Vamos a iniciar una acción de inconstitucional, el PAN del Congreso de la Ciudad, para revertir estos nuevos impuestos y estas nuevas multas. Pero también vamos a hacer una campaña de difusión a través de nuestras redes sociales y un número telefónico para asesorar a los capitalinos y poder ayudarlos para que presenten una demanda de juicio de nulidad en caso de que les soliciten este requerimiento y los quieran obligar a pagar una tenencia cuando no lo han emplacado en la Ciudad de México. Es decir, lo que quiere el gobierno de la ciudad son más recursos. Quieren más recursos para utilizarlos con fines electorales, para la promoción política de la jefa de gobierno. No puede ser que en la mayor crisis económica que estamos viviendo nos impongan más impuestos y más multas. Por eso es muy importante que la gente, que los ciudadanos estén conscientes que se van a dar este tipo de extorsiones y este tipo de presiones para pagar una multa de más de 900 pesos y obligarlos, ahora imagínate, obligarlos a que paguen la tenencia en la Ciudad de México cuando ya se da la doble tributación. Te pongo un ejemplo, tú tienes un coche que tú compraste en la Ciudad de México, pero dices, oye, yo voy a emplacarlo y voy a pagar la tenencia en el Estado de México o no pago la tenencia en Morelos. Ahí, en ese momento, tú ya vas a ser acreedor a una multa cuando circules en la ciudad y en su caso ya te van a estar obligando a pagar la tenencia. ¿Pero qué crees? Esa doble tributación ya se dio, porque si tú ya pagaste la tenencia en el Estado de México, no te pueden obligar a pagar la tenencia en la ciudad. Por eso es inconstitucional. Y por eso le hemos dicho al gobierno de la ciudad, tiene que frenar estas nuevas disposiciones que se van a dar a la extorsión y al terrorismo fiscal, porque no hacen una homologación de los costos, porque obviamente sale más barato emplacar y pagar tenencia en el Estado de México y sale mucho más barato no pagar la tenencia en Morelos. Hagan la homologación de costos para que la gente no se tenga que ir a otra entidad federativa. Estamos hablando, por ejemplo... ¿A qué se refiere con la homologación de costos? Porque ahorita están, por ejemplo, mencionando con tal razón. Dice, bueno, pues entonces ya no voy a comprar mi automóvil en la Ciudad de México y lo voy a emplacar en Morelos. Voy a ir a un distribuidor en el estado de Morelos a comprar mi automóvil y esto va a afectar a los distribuidores en la capital de la República también, ¿no? Pues ya ¿quién va a comprar su auto aquí? Exacto. Debería de estar levantando la voz todos los distribuidores, toda la industria automotriz, porque ahora van a decir, pues ya no me conviene, como bien lo dices, ya no me conviene comprar un coche en la Ciudad de México, me voy a ir al Estado de México o al Estado de Hidalgo, de Morelos, mejor a comprar el coche allá, tal cual, emplacarlo, pagar la tenencia, para que yo no sea acreedor a una multa en la Ciudad de México o al terrorismo fiscal de obligarte a pagar una tenencia donde pues te van a embargar, o si no vas a ser un delincuente por desviación de recursos, digamos, por no pago de derechos. Entonces, creo que aquí el gobierno de la ciudad está cometiendo un enorme error que no se había dado nunca, donde es extorsionar a la gente, donde ahora ya van a ser delincuentes por evasión fiscal,
Creo que el gobierno en su desesperación, el gobierno de la ciudad y Morena que aprobó estos nuevos impuestos y estas multas, creo que no ha entendido que cuando más vulnerable está la gente en una crisis económica es donde más los debemos apoyar. Ellos quieren tener más recursos, ok, se puede entender si los destinan a reactivar la economía o a mejorar la infraestructura de salud, pero no lo están haciendo. Estos nuevos impuestos no lo están generando, no lo están invirtiendo para la gente que más lo necesita. Por eso reitero, muy importante que paren estas nuevas disposiciones hasta que dejen reglas claras. Y las reglas claras deben de ser en esto que te decía, la homologación, a que el gobierno de la ciudad deje el mismo costo, lo que es emplacar y pagar la tenencia en el Estado de México, o como en el Estado de Morelos, el mismo costo para que la gente no se tenga que ir a otro estado para comprar un coche o emplacar o pagar la tenencia. Y vamos a ayudar a la gente, te reitero, Oscar Mario, a dejarles claro que vamos a ayudarlos, vamos a asesorarlos para que presenten una demanda de juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que no permita estas arbitrariedades y no sean acreedores de manera injustificada el que tengan que pagar una multa. Sí. Sí. Cristian, están llegando muchas preguntas, pero esta es buena. Dicen, entonces, si compramos un auto a una distribuidora en la Ciudad de México y emplacamos en Morelos, necesariamente tenemos que circular con la factura. Si nos preguntan, oye, estás violando esta disposición porque el auto lo compraste en la capital de la República y emplacaste en el estado de Morelos. Entonces, tenemos que traer la factura también para enseñársela al representante de tránsito, ¿o qué? Aquí lo que está terminando el gobierno de la ciudad es tu domicilio. Es decir, ¿tú qué? ¿Pero qué tiene que ver el domicilio? Fiscal. Yo puedo vivir en la Ciudad de México. Exacto. ¿Cómo saben ellos que yo compré el auto en la Ciudad de México? Porque si no es a través de la factura, ¿cómo saben? Simplemente por las placas, reitero. A ti te den placas. No, si yo emplaco, si yo compro el auto en la Ciudad de México y emplaco en Morelos, es un auto con las placas de Morelos que bien lo pude haber comprado en Cuernavaca, pues. Correcto. A ti lo que te van a pedir y obligar es que tu domicilio, que tú puedas comprobar que tu residencia, que tu domicilio fiscal no es en la Ciudad de México. Eso. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Te explico. Es muy fácil. Tú tienes el coche con placas de otra entidad. Ahí te van a decir, demuéstrame que tú no vives en la Ciudad de México. Demuéstrame que las placas que dicen Morelos, tú vives en el estado de Morelos. En la reforma que dice en el Código Fiscal, hablan del domicilio. Tú tienes que acreditar que tu automóvil, las placas que tiene tu automóvil, son de esa entidad federativa. Es un absurdo. Entonces, imagínate que yo... Perdón, Cristian, dame 3 minutos. Tenemos que ir a una pausa. Hay demasiadas preguntas y muchísima confusión. Bueno, estamos con Cristian von Roerich, él es coordinador del PAN en la Cámara de Diputados de la capital. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con don Cristian von Roerich. Él es coordinador de los diputados del PAN en la Cámara aquí en la Ciudad de México. Cristian, me lo estaba pasando a nuestra productora. Tenemos más de 40 preguntas sí. en esto que llevamos platicando. Algunas en el mismo sentido, pero son demasiadas dudas. Pero a ver, para ir aclarando, porque si no podríamos casi que dedicar todo el programa. A ver, compras un auto en la Ciudad de México, y lo emplacas en Morelos, que yo creo que esa es la parte fundamental de la disposición o los cambios legales que está haciendo la administración de la Ciudad de México para quienes vivimos en la capital y han emplacado en otros estados para evitar el pago de este gravamen. Bueno, ahora compras un auto en la Ciudad de México, lo emplacas en Morelos. Vamos nada más a centrar o a concentrar en esto. ¿Es ilegal comprar un auto en la Ciudad de México y emplacarlo en Morelos para evitar el pago de la tenencia? ¿Ya es ilegal con base en los cambios? Y te preguntan si ya se publicaron en la Gaceta Oficial. Sí, ya se publicó, pero ellos quieren hacerlo ilegal. Déjame aclarar que no es ilegal. Por eso
vamos a presentar la acción de inconstitucionalidad para echarlo para atrás. Ellos te quieren obligar a que si compras el automóvil en la Ciudad de México, emplaques en la Ciudad de México y pagues la tenencia, en la Ciudad de claro, México. se Y entiende, eso es ilegal, eso es ilegal. Es decir, tú tienes la libertad de libre competencia, de libre tránsito, de libre comercio, en donde si yo compro un automóvil de ciertas características en la Ciudad de México, no me pueden obligar, no me deben obligar a emplacarlo en la Ciudad de México y pagar la tenencia en la Ciudad de México. Esto es inconstitucional y por eso quieren multarlos con más de 900 pesos, pero aparte te van a hacer el requerimiento de la Secretaría de Finanzas para una ejecución administrativa, para embargarte, y si no, el absurdo, el terrorismo fiscal, te van a decir, ¿sabes qué? Ahora eres un defraudador fiscal, fíjate hasta dónde hemos llegado. Oye, pero ¿por qué te van a embargar? ¿Te van a embargar? ¿Cuál es la razón de iniciar un embargo? Dicen, si yo veo que tú vives en la Ciudad de México y compraste un coche en la Ciudad de México, estás defraudando al fisco porque no estás pagando la tenencia. Esto es terrorismo fiscal. Mira, te ves muy pero no claro. pueden embargar antes, sí. no pueden embargar antes de pedir que te regularices, ¿o sí? Claro, es lo que yo estoy diciendo. Ahora, si tú no haces el pago, pero tú le dices, oye, ya es doble tributación, si yo ya pagué en otra entidad federativa las placas y la tenencia, no me puedes obligar a pagarlo otra vez. O nada más pagué las placas porque no hay tenencia, el pago de no hay este impuesto en Morelos. Vamos al ejemplo de Morelos, porque si no nos perdemos. Morelos, pues. Claro, Morelos. La gente emplaca en el estado de Morelos porque no hay tenencia, no se paga tenencia. Claro, y porque la gente no tiene los recursos necesarios. Reitero, estamos en la crisis más grande en materia económica en el país y en la Ciudad de México. Yo me voy a Morelos, o muchos se van a Morelos, oye, porque no pago la tenencia. Ahora lo que quiere el gobierno es extorsionarte, es obligarte a que tú tengas que pagar la tenencia y emplacar en la Ciudad de México, lo cual es ilegal. La reforma que hicieron al Código fiscal en el artículo 160 antes ¿Qué dice? Con peras y manzanas, ¿qué dice eso? Dice, están obligadas al pago de este impuesto, al pago de la tenencia, las personas físicas y morales, tenedoras o usuarias de vehículos a que se refiere el mismo, siempre que la Ciudad de México expida las placas. Esto lo decía el Código Fiscal. ¿Cuál es la reforma? Ahora dice, siempre que su domicilio se encuentre en la Ciudad de México. Ahora, ellos se van a basar y el elemento de tránsito va a decir, compruébame que tú vives en la Ciudad de México. Ah, no vives en la ciudad, si tú no vives en la Ciudad de México, entonces, ¿sabes qué? Vas a tener que pagar una multa. Oye, esto es extorsión. Por eso reitero, el gobierno... Pero no es al revés, si vives en la Ciudad de México y no pagaste tenencia porque emplacaste en Morelos, ¿te multo? Sí, perdón, así es. Si tú tienes el coche en la Ciudad de México y tú compruebas o te demuestran que tú vives en la Ciudad de México, que tienes placas de Morelos, ya vas a pagar multa. Pero ¿cuál es qué se viola en ese? Porque si se está aplicando esta pena hasta... hasta en el ámbito penal, si se quieren ir hasta el ámbito penal, te preguntan, esto se repite mucho, ¿cuál es, dónde se incurre, en qué delito? Bueno, delito no, delito sí es penal, no sé, pero ¿en qué ilegalidad se incurre para que lleguemos al punto del embargo o al ámbito penal? ¿Cuál es la violación a qué? Es lo que no queda muy claro, mi querido. Lo que acabo de leer, que es la reforma al artículo 160 del Código Fiscal. Esta aberración que acaba de aprobar Morena, por instrucciones del gobierno de la ciudad, con esta reforma ya te van a obligar a que si compras un automóvil en la Ciudad de México tengas que emplacarlo y pagar la tenencia, que es ilegal, pagarlo en la Ciudad de México. Ya no te van a permitir ir al estado de Morelos. Por lo tanto, si no, no te van a dejar circular. ¿Pero por qué ya no lo permiten? ¿Cuál es el sustento de esta prohibición? ¿Cuál es? Esta reforma, el Código Fiscal. ¿Pero qué dicen? Oye, está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque, como te mencioné, dice siempre que su domicilio se encuentre en la Ciudad de México. ¿Pero por qué? ¿Cuál es lo ilegal?
Si es el mismo país, pues, si es el mismo país, o sea, Claro, no. es lo que coincido contigo. Es un absurdo, simplemente porque ahora, como tú dices, ceñirnos al estado de Morelos, lo que va a pasar es que la gente va a decir, ¿sabes qué? Pues ya no me conviene comprar un coche en la Ciudad de México. Bueno, Mejor me voy a tenemos Morelos. alrededor de 10 comentarios pues yo no sé, son dueños o trabajan en distribuidoras aquí en la Ciudad de México. Dice, pues nadie va a querer comprar un carro aquí en la capital de la República, ¿no? En fin. Claro, para que no me hagan multa. Y luego al terrorismo fiscal para que te digan, oye, ¿qué crees? Tú compraste el coche en la Ciudad de México, ahora tú ya debes tenencias. Oye, ¿cómo que debo tenencias? Pues se entiende que No, yo ya no, pero lo yo ya grave, emplacé en lo grave es, Sí, te voy claro. a meter a la cárcel porque compraste un auto en Morelos. Sí, imagínate, eso es ¿Cómo? terrorismo fiscal y por eso es que le hemos exigido y le pedimos al gobierno de la ciudad que pare esta arbitrariedad y que no imponga más multas y más impuestos a la Yo creo que gente en la estuvo Ciudad mal de hecha, ¿no? México. Estuvo mal formulada ahí, Sin los duda. creativos le fallaron, ¿no? Mira, lo que quieren es más recursos, lo No, bueno, podemos entender, pero, oye, sabemos que ante la mayor crisis en la ciudad impongan más impuestos cuando sabemos que no están destinando los recursos a mejorar la economía o mejorar la salud. Por eso te reitero, Oscar Mario, el PAN en el Congreso de la Ciudad va a iniciar una campaña de información para que a través de nuestras redes sociales y vamos a hacerles llegar un número telefónico se puedan asesorar y juntos los vamos a acompañar para que presentemos una demanda de nulidad para impugnar este acto y no sean acreedores una multa, pero sobre todo al terrorismo fiscal para que no los tengan que embargar o en su caso no los acrediten como deudores fiscales. Bien, Cristian, tenemos 30 segunditos. Me dicen que el gobierno de la Ciudad de México al parecer va a emitir un comunicado a lo largo de este día, no sé, pues con respecto a este tema. ¿Te parece que hablemos la próxima semana para ver dónde estamos y qué van a hacer ustedes como Acción Nacional? ¿Sí? Claro, con mucho gusto, Oscar Mari, vamos a iniciar la acción de inconstitución. Estás